¿Qué tal, mi querido amigo y amiga? Dios te bendiga. Un gusto saludarte nuevamente, Pastor David Macario Flores, director del Centro de Investigación WAR. Bueno, en esta ocasión quiero compartir contigo una temática que nos muestra que en las cosas de Dios, en las cosas del Señor, hay que ser perseverante, hay que ser consecuente, hay que perseverar hasta el fin, es decir, mantenerse en la verdad de Dios hasta el final. ¿Por qué te digo esto? Porque la experiencia nos ha demostrado que hay personas, tanto entre la congregación como dirigentes, teólogos, incluso pioneros de la iglesia, que no perseveraron hasta el fin. Comenzaron bien, pero con el pasar de los años, por X o Y razón, terminaron fuera de las cosas de Dios. Son advertencias, son lecciones de vida que vamos a aprender de otras personas. Así que hoy quiero platicarte acerca de un pionero llamado Elliot Joseph Waggoner. Este pionero nació en 1855 y murió en 1916. Fue médico, pastor, maestro, editor, escritor y predicador del reavivamiento, hijo de J. H. Waggoner. Bueno, este caballero alcanzó gran prominencia como uno de los mensajeros del reavivamiento de la justificación por la fe, que surgió como consecuencia del Congreso de la Asociación General en el año 1888 en Minneapolis. Sí, como puedes darte cuenta en estos primeros datos biográficos de él, estamos hablando de alguien muy erudito, alguien muy inteligente, médico, pastor, maestro, editor, escritor. Oye, alguien que fue capaz, con la ayuda de Dios, de pararse frente a todos los delegados y los grandes dirigentes de la Asociación General y tener mensajes poderosos que convencieron y hicieron comprender mejor el mensaje del Evangelio y de la justificación por la fe en aquella época cuando nuestra iglesia, sin proponérselo, estaba haciendo un énfasis muy grande en la ley de Dios, mucho en la ley de Dios, en detrimento y menoscabo de la justificación por la fe. Entonces, este caballero, juntamente con Alonzo Jones, se pararon y dijeron: hermanos, es hora de darle lugar a Cristo Jesús, su gracia, misericordia, su justicia. Bueno, grandes predicadores, comenzaron muy bien. En el caso acá, Waggoner Elliot Joseph. Entonces, a su nombre muchas veces se le asocia con el de Alonzo Jones, como te mencionaba, su compañero en el ministerio y en la obra editorial. Es decir, estos dos caballeros eran editores en una revista muy importante de la iglesia en aquella época, y entonces eran personas muy letradas, muy estudiosos, e hicieron una gran obra para que la iglesia adventista comprendiera mejor e hiciera un balance, un equilibrio entre la vigencia, perfectamente la entendemos, la vigencia de la ley de Dios, pero sin dejar por fuera, sin dejar de hacer énfasis en la gracia y la justificación por la fe. Poco después de que Elena White partió hacia Australia, es decir, ahí por fines de 1891, Waggoner recibió un llamado de la Asociación General para ser pastor en Inglaterra y otros países de Europa, donde trabajó desde 1892 hasta 1903. Sí, él estaba muy bien en la obra, él estaba muy bien en la organización. Le habían reconocido como un gran teólogo, como alguien que, si bien es cierto en su momento, en 1888, su mensaje no había sido bien recibido porque había sido malinterpretado, ¿verdad? Malentendido, pero luego los mismos dirigentes principales de la Asociación General comprendieron que, vieron que Elena White le estaba dando todo su apoyo a Waggoner y a Alonzo Jones. Al principio no entraban en la idea, pero después dijeron: no, pues tienen razón, la justificación por la fe es un pilar clave en la teología de la iglesia adventista. Así que, finalmente terminaron dándole la razón en cuanto a la importancia de la justificación por la fe
y la justicia de Cristo, sin dejar de lado, por supuesto, los 10 mandamientos y las demás doctrinas. Fue reconocido como un gran pastor, incluso te das cuenta que fue llamado para trabajar en Inglaterra, en Europa, casi 10 años, ¿verdad? De 1892 a 1903. Entonces su obra principal durante este periodo fue editar el periódico misionero británico Present Truth. Aunque la influencia personal de Waggoner se centró más en Europa, bueno, él volvió a los Estados Unidos para las convocaciones de la Asociación General de 1895, 1896, 97, 98, 99 y luego 1901 y finalmente 1903. Él fue el orador principal de las jornadas de estudios bíblicos en cada uno de estos congresos, salvo en el último. Es que era un gran orador, un gran predicador, un gran pensador, un gran teólogo, una eminencia realmente Elliot Waggoner. Aunque, tal como vamos a ver, tampoco vamos a decir que era infalible. De hecho, los intérpretes de Ellen White han continuado debatiendo el alcance de su convergencia con Waggoner y Jones sobre la justificación por la fe, la perfección, la naturaleza humana de Cristo, los pactos y el papel de la última generación de santos en la vindicación de Dios. Es decir, que él comenzó muy bien como teólogo, pensador, estudioso, erudito. Lamentablemente, a veces esa erudición, esa gran inteligencia que muchas personas tienen, los lleva a explorar áreas de estudio, de conocimiento, que en vez de fortalecer su fe, más bien terminan minándola, más bien terminan debilitándola. Y entonces, lamentablemente, en el ejercicio de todo esto, no sabemos si él llegó a sentirse muy aclamado, muy afamado, pero él empezó a incursionar en ciertas áreas donde empezó a tambalear y a flaquear y a desviarse de su fe. Por eso es cierto, Elena White inicialmente comenzó apoyándole, pero después más bien empezó a decirle: no, hermano Waggoner, usted está yendo por un camino equivocado. En el tema de la justificación por la fe, la perfección. Ya lo que él empezó a clamar acerca de la perfección, ya eso empezó a rayar en perfeccionismo. ¿Ves? Aunque hay personas que defienden que él estaba correcto, no, se desvió. En cuanto a la naturaleza humana de Cristo, también empezó a desviarse. Durante los años en que Waggoner estuvo en Europa, se sembraron las semillas de la irregularidad teológica y de su fracaso matrimonial. ¿Ves? A veces uno piensa que las cosas que uno está disertando, proponiendo, no van a tener un impacto en la vida práctica, en la vida familiar o en la vida laboral. Mira, las ideas de Waggoner terminaron acabando con su matrimonio. ¿Te das cuenta? Las cosas que uno razona, las convicciones, las cosas que comienzan en la mente, terminan eventualmente minando las relaciones humanas, destruyendo un trabajo, destruyendo la salud. Hay que ver el impacto que tienen nuestros pensamientos en nuestra vida práctica. Incluso los más fervientes admiradores de Waggoner reconocen que para 1896 su énfasis en la inmanencia de Dios manifestaba tendencias panteístas. Es cierto que Dios está con nosotros y todo en nosotros mediante su Santo Espíritu, pero tampoco es para darle chance al panteísmo. Tú sabes que en el panteísmo se despersonaliza a Dios, ya no es un ser personal, sino que pasa a ser una esencia que cunde por toda la humanidad, la creación y por toda la naturaleza. Entonces ya el panteísmo es una herejía. ¿Cómo un erudito terminó rayando en la herejía? ¿Cómo alguien que comenzó tan bien terminó tan mal? Además, antes del Congreso de la Asociación General de 1901, se entusiasmó con la nueva luz respecto a las afinidades espirituales, como él le llamó. Tengamos cuidado con la nueva luz. Hay personas que ya se cansan de escuchar lo mismo y pretenden generar y como que descubrieron algo maravilloso que nadie más había visto y quieren ganar notoriedad a través de esas novedades.
no nos cerramos a que podamos descubrir cosas nuevas en nuestro mensaje. Claro, el Espíritu Santo nos puede llevar a grandes verdades que sí, como la luz de la aurora va en aumento, pero la nueva luz no tiene que negar o anular o destruir la antigua luz. Y lamentablemente lo que él llamó nueva luz era una situación que más bien estaba destruyendo, atacando, contradiciendo la luz que ya habíamos recibido. La esencia de esta idea última, la de afinidades espirituales, era que una persona podía tener esa afinidad con alguien que no fuera de su cónyuge en este mundo, y luego casarse con esa persona en el cielo. ¿De dónde sacó esa idea Elliot Wagoner? ¿De dónde esa mente brillante llegó a una idea tan descabellada? El surgimiento de estas tendencias generaron en Wagoner un retroceso teológico y, claro, la desvinculación del empleo denominacional, 1904. O sea que él fue expulsado de la denominación, es decir, como empleado. Él fue expulsado de su empleo en la obra y se le dio de baja como miembro de la iglesia. También tuvo que ser desfraternizado en el año 1905. Perdió su trabajo en el 1904 y perdió su feligresía en 1905. Mira a dónde lo puede llevar a uno una idea que según uno es una gran cosa, pero no lo es. Y además terminó perdiendo su matrimonio en ese mismo año 1905, ya que tuvo que divorciarse. Así que después ya se casó de nuevo con Edith Adams y bien. Decisiones lamentables que se toman en la vida, pasan grandes consecuencias. De este modo, el periodo entre 1903 y su muerte en 1916 representa una era de decadencia en la que Wagoner ya no ejerce ninguna influencia teológica innovadora sobre la iglesia adventista. Por lo tanto, el periodo de 1901 a 1908 fue el más doloroso en la relación entre Wagoner y Elena de White. Hasta 1901 ella había sido positiva en su evaluación de Wagoner y su obra. En la carta 77, 1898, en la carta 28, año 1900, en fin, ella había dado a su apoyo hasta 1901. Sin embargo, después del Congreso de la Asociación General de 1901 en Battle Creek, ella llegó a ser bastante reticente, es decir, llegó a rechazar fuertemente sus ideas. Le advirtió de manera directa sobre sus tendencias panteístas, catalogándolas de ideas fantasiosas acerca de Dios, que eran similares a tergiversaciones de Dios, que ella había sido llamada a contradecir al comienzo de su obra en aquel momento que tenía 17 años. El 3 de octubre de 1903, Elena de White le sugirió en términos no muy sutiles que esas ideas fantasiosas causarían apostasía, espiritismo y libertinaje. 3 días después, ella confrontó directamente el libertinaje sutil pero adúltero de Wagoner. Satanás espera conducirlo al laberinto del espiritismo, enajenar los efectos hacia su esposa y fijarlos en otra mujer. Fue lo que le dijo en la carta 231, año 1903. En 1908 ella repitió que estas ideas de Wagoner eran similares en carácter a los que hemos encontrado y reprendido en varios lugares, donde con el transcurrir del tiempo desde 1844 descubrimos movimientos fanáticos. Ella luego expresó claramente que en ese tiempo, en 1901, el Dr. Wagoner se estaba apartando de la fe con la doctrina de las afinidades espirituales que él sostenía. Y no fue la única. Hubo otras, como te dije, relacionadas con la perfección y la naturaleza de Cristo y otros temas. Hubo otras ideas donde también el gran pionero, que fue en su debido momento el gran pionero, el gran predicador de la justificación por la fe, que comenzó bien, pero terminó mal. Terminó concibiendo ideas. Al principio Elena White daba su apoyo, después se lo quitó, porque con esas ideas desviadas en varias direcciones, en varias áreas, él se desvió de las cosas del Señor. Así que mis hermanos y hermanas, tengamos claro que
En esta vida cristiana tenemos que cerciorarnos de de sostener la fe verdadera hasta el último día de nuestra vida. A grandes hombres y mujeres de Dios les ha ocurrido que lamentablemente al final de sus vidas o casi al final de sus vidas se apartan de la fe. Qué terrible que pueda suceder algo así. Pero nosotros sabiamente, con la ayuda de su Santo Espíritu, tomamos estas experiencias para que no nos ocurra a nosotros. Bueno, mi querido hermano y hermana, gracias por tu atención. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Será hasta una próxima.